Bueno, en este video vamos a continuar analizando las técnicas de conteo que habíamos comenzado en un video anterior cuando hablábamos de diagrama de árbol. En primer lugar, vamos a plantear la necesidad de contar con técnicas de conteo. ¿Por qué son necesarias? Básicamente, lo que nosotros sabemos es que para calcular probabilidades necesitamos conocer dos elementos mínimamente. Uno de ellos es la cantidad de elementos en el espacio muestral omega y el otro la cantidad de elementos dentro de un evento cualquiera, en este caso n sub a, que tenemos acá. Entonces, nosotros vimos que por la definición clásica la forma de calcular la probabilidad de ocurrencia de este evento A es directamente el cociente entre esos dos números, ¿no es cierto? La cantidad de elementos en el evento y la cantidad de elementos en el espacio muestral. Bien, ahora, por definición, debemos conocer estos valores, por lo que en algún momento tendríamos que haberlos contado, ¿no es cierto? Este dato, la cantidad de elementos o de observaciones, generalmente es dada de forma sencilla. ¿Qué pasa cuando la definición o cómo calcular estos elementos no es fácil, sino que están definidos de forma un poco abstracta? Ahí interviene la necesidad de contar con herramientas que implican una serie de técnicas de conteo. Lo que vamos a ver ahora es seguir un poco más con el principio básico, fundamental que habíamos empezado en clases anteriores, y después vamos a introducir el concepto de permutaciones. Bueno, para continuar con el principio básico, vamos a plantear un problema muy sencillo, un ejemplo sencillo como para entrar un poco más en tema. Supónganse que disponen de 4 remedias, 3 pantalones y 2 zapatillas para vestirse. Entonces, la pregunta sería, teniendo en cuenta esa información, ¿de cuántas maneras distintas podemos salir vestidos? Lo que podemos pensar cuando estamos resolviendo un problema típico de este calibre es de pensarlo como una serie de etapas en las cuales uno construye la combinación final. Quiere decir, nosotros podríamos comenzar, por ejemplo, con las 4 remeras. O sea, supóngase que tenemos numeradas las remeras 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esta primera etapa o instancia de nuestro proceso, contaríamos con las 4 alternativas de las remeras disponibles. Después, para cada una de esas posibles opciones que tenemos para vestirnos, contamos con 3 opciones de pantalones. Supóngase que acá también los numeramos 1, 2 y 3. Entonces acá en esta segunda etapa, para cada opción anterior, volvemos a tener ahora 3 opciones. Entonces fíjense que si a cada una de las opciones las multiplicamos por cada otra de las opciones que tenemos disponibles, tenemos finalmente 12 opciones que es fácil acá calcular, sumar directamente, uno puede contar que efectivamente son 12 en este nivel, en este segundo nivel. Y ahora, para el primer nivel y el segundo nivel, independientemente de cuál haya sido la elección anterior, tenemos nuevamente 2 opciones que están dadas por las distintas zapatillas que tenemos. Son las 2 opciones. O sea que finalmente, si quisiéramos calcular la totalidad de combinaciones posibles, directamente son las combinaciones anteriores por las opciones actuales que nos van a dar finalmente las 24 combinaciones, combinando todas estas prendas que tenemos acá. Bien, entonces básicamente ¿qué hicimos? Tomar un proceso y construirlo en distintas etapas, donde en cada etapa ese proceso puede realizarse con distintas opciones. Entonces básicamente tenemos un número R de etapas, donde en cada una de esas R etapas contamos con n sub i opciones. Entonces quiere decir que para la primera etapa tenemos n sub 1 opciones multiplicadas por las n sub 2 opciones de la segunda etapa, que esto, fíjense que no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser tranquilamente distintas, hasta finalmente tener la última etapa que la llamamos n sub r, y acá tenemos en total las r etapas de nuestro proceso. Formalmente, la definición acá la tienen. Si queremos construir un objeto o realizar un proceso en cual en cada etapa i de su construcción o realización pueden darse de n sub i maneras diferentes,
Esto es lo que nos dice el principio básico o fundamental del conteo, ¿no es cierto? Fíjense que es muy sencillo el concepto, queda muy claro al representarlo en un diagrama de árbol, y no obstante que es muy sencillo, su aplicación es fundamental para muchos problemas que involucran técnicas de conteo. Por ejemplo, fíjense, esta es la patente que actualmente se tiene acá en el país para los vehículos. En teoría, o sea, ustedes pueden llegar a buscar esto en internet y fíjense que les va a decir este nuevo diseño permite 450 millones de combinaciones. Quiere decir que podríamos tener 450 millones de patentes distintas. ¿En qué consiste la formación de la patente? Bueno, 2 letras al principio, 3 números en el medio y 2 letras al final, 7 caracteres en total. ¿Cómo hacemos para confirmar este dato de 450 millones? Bueno, como ustedes se podrán imaginar, o ya lo habrán pensado, el cálculo, este número final, sale de aplicar la técnica que vimos recién, el principio básico fundamental de conteo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que acá la primera letra, la letra, bueno, A en este caso, pero puede ser cualquier letra del abecedario, ¿cuántas opciones tiene? Cuando ustedes trabajan con este tipo de operaciones, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son las limitaciones. Primero principal, sabemos que tenemos 27 letras del abecedario, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que la letra ñ, por ejemplo, no está admitida en las patentes. Entonces, ya eso nos deja con, en realidad, 26 letras. Quiere decir que tenemos 26 opciones de la A hasta la Z para completar este primer lugar que está acá. Esa sería la cantidad de opciones para nuestra primera etapa. Pasamos a la segunda etapa. Volvemos a tener otra letra. ¿Cuántas opciones tenemos? Como no tenemos ni una restricción de repetición, es decir, podemos tener 2 letras iguales, volvemos a tener las 26 opciones originales. Pasamos al primer número. Y acá hacemos el mismo análisis. ¿Cuántos son los números disponibles de un dígito? Entonces ahí empezamos a contar desde el 0, nuestro primer número, hasta el 9. No podemos tener 10, así que desde el 0 al 9 tenemos 10 opciones. La segunda posición, nuevamente, no hay ninguna limitación de repetición. Acá tranquilamente puede ser el mismo número, volvemos a tener 10. Tercera posición, volvemos a tener 10. Pasamos a otra letra. No hay ninguna condición de repetición, o sea que acá directamente podemos tener 26 y finalmente lo mismo para la última. Entonces fíjense que aplicando lo que nosotros vimos, esto básicamente se resuelve multiplicando todos estos números que están acá. Entonces esto es 26 a la cuarta por 10 al cubo, y si hacen los números, esto le va a dar aproximadamente, o exactamente en realidad, 456.976.000 posibles combinaciones. O sea, esto está un poco aproximado, pero bueno, la idea era, no iban a poner exactamente este valor, permite un poco más de 450 millones. Entonces tendríamos esto. Ahora, fíjense que en principio una operación que uno diría, ¿cómo tendría que hacer esto? Conociendo el principio básico, es muy sencillo de hacerlo. Supónganse que por algún motivo les dicen, bueno, no queremos números ni letras repetidas. ¿Cómo resolveríamos? ¿Cuántas combinaciones obtendríamos si no pudiéramos repetir letras o no pudiéramos repetir números? Entonces, eso sería también aplicando el mismo concepto. Primera posición, la letra, tenemos la libertad de elegir las 26 letras del abecedario, excepto la ñ. Pasamos a la segunda, y acá es donde tenemos que tener cuidado. Es decir, en la segunda etapa ya no tenemos las 26 opciones, sino que hay una que fue ocupada anteriormente, o sea que acá va a tener en realidad 25 opciones en la segunda etapa. Pasamos al primer número, no hemos ocupado ningún número, o sea que acá vuelve a ser 10, pero como no podemos tener repetición,
el número que hayamos elegido o que haya quedado en la combinación de la tercera etapa, no lo podemos repetir en la cuarta. Quiere decir que acá volvemos a tener 9, o sea, uno menos, y en el tercer número pasa lo mismo, pasamos a tener 8. No podemos repetir ninguno de los dos anteriores. Volvemos a las letras, no podemos repetir ninguna de las dos anteriores, o sea que acá tenemos 24 opciones y finalmente 23 opciones para la última posición, y esto nos da aproximadamente, o en forma exacta en realidad, porque lo tengo calculado, 258.336.000 combinaciones, que son todas las posibles patentes que podríamos tener si hubiera alguna restricción en repetición de letras o en repetición de números. Fíjense que es ligeramente superior a la mitad, o sea que estaríamos teniendo muchos menos patentes que las que podríamos tener si no nos limitamos a contar repeticiones de letras y números. Muy bien, pasamos entonces a el otro concepto que vamos a ver, que es el de permutaciones, y vamos a ver también que de alguna forma va a estar relacionado con lo anterior. Para empezar a hablar de permutaciones, pensemos primero en también un ejemplo sencillo para entrar en tema. Supongamos que queremos calcular la cantidad de palabras diferentes que podemos construir con, vamos a hacerlo fácil, las letras A, B, C. Conociendo lo que nosotros vimos anteriormente, el diagrama de árbol y el principio básico de conteo, fíjense, podemos armar lo mismo o algo parecido, ¿cierto? Tenemos tres opciones, A, B y C, para armar nuestra palabra, la primera posición de nuestra palabra, ¿cierto? Después, para la segunda posición de nuestra palabra, contamos con dos, o sea, esto obviamente teniendo en cuenta que no podemos repetir la palabra, o sea, dejamos una letra, seleccionamos una letra y tenemos dos opciones. En este caso, si seleccionamos la letra A para ocupar la primera posición, tenemos dos opciones que son B y C para la segunda posición, A y C en el caso de haber optado por la letra B, y A y B en el caso de haber optado por la letra C. Fíjense que después ya no nos quedan más opciones, o sea, de acá directamente nos queda C, porque ya ocupamos A y B, acá nos queda B, porque ya ocupamos A y C, nos queda C, porque ocupamos B y A, nos queda A, porque ocupamos B y C, y así hasta el final de todas las ramas del árbol. Entonces, como ejemplo, fíjense que acá nos quedaría armada la palabra ABC, y acá finalmente nos quedaría armada la palabra CBA. ¿Cuántas combinaciones tuvimos al final? ¿Cuántas formas diferentes de armar palabras tuvimos? Bueno, tenemos las tres opciones al principio, por las dos opciones siguientes, por una opción al final. Entonces finalmente tenemos la cantidad de 6 palabras utilizando las letras ABC. ¿Qué hicimos entonces? Recapitulando. Básicamente aplicar el principio básico del conteo para un número de opciones que va disminuyendo de unidad a medida que avanzamos de etapa o instancia. Entonces, la condición que impone la permutación es básicamente lo mismo que veníamos estudiando anteriormente, pero los restringe a decir, bueno, está bien todo lo que sabemos al principio básico del conteo, pero la limitación para plantear permutaciones es que ese número de opciones necesariamente acá va a tener que ir disminuyendo en una unidad. Es decir, comenzamos con 3 y inmediatamente la segunda etapa va a tener que plantearte 2 opciones y así bajando de a 1. Si uno quisiera generalizar esto, ya se pueden dar cuenta que básicamente si tenemos n opciones en la primera etapa, en la segunda etapa necesariamente va a tener que ser n-1, en la tercera etapa necesariamente va a ser n-2, etcétera, hasta llegar al final. Nosotros podríamos cortar en cualquier lado acá, pero si queremos ver todas las opciones que tenemos por etapa, hasta el final tendremos que llegar a 1. Esto que está acá es lo que ustedes conocen o lo que habrán estudiado como definición de factorial. El factorial es el número que es definido de esta manera, que está vinculado con el cálculo de permutaciones. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular permutaciones o vean que tienen que calcular permutaciones, inmediatamente lo tienen que relacionar con la operación de factorial.
Esta es una forma de verlo con un ejemplo. Ahora pensémoslo un poco más en forma abstracta. Bueno, ahí tienen la definición. Básicamente, la permutación ¿para qué se emplea? Generalmente se emplea para calcular el número de formas distintas en que se pueden ordenar elementos. Básicamente lo que hicimos en el ejemplo anterior fue tener 3 elementos y dijimos de cuántas maneras distintas podemos ordenar esos 3 elementos. Vamos a hacerlo general. O sea, supónganse que acá tienen n elementos en un conjunto y tienen una caja, un arreglo, vamos a llamarlo arreglo para hacerlo en lenguaje matemático, que también tiene n espacios. O sea, es un vector donde uno puede acomodar los n elementos que están acá en forma ordenada, ¿no es cierto? Entonces la idea es ir tomando uno a uno estos elementos e ir acomodando en esta serie de cajas que forman el arreglo. Bien, pensemos el proceso que involucraría hacer este experimento, o sea, tomar un elemento de acá y llevarlo acá. ¿Cuántos elementos distintos puedo colocar en este primer espacio? Es decir, de estos conjuntos de n elementos, ¿de cuántas maneras puedo seleccionarlo en forma diferente? Bueno, básicamente es muy fácil darse cuenta que son n. Tenemos n opciones y acá hay n elementos, acá hay n opciones para rellenar ese primer espacio. Ponemos un elemento cualquiera de esas n opciones y pasamos al segundo espacio. En el segundo espacio volvemos a pensar, ¿cuántos me quedan acá? Y bueno, acá me van a quedar n menos 1, que está ahora en este primer espacio, o sea que voy a tener n menos 1 opciones. Paso al siguiente. Ya tengo ocupado 2 espacios en mi arreglo, entonces vuelvo a mi conjunto. ¿Cuántos me quedan? Y van a ser n menos los 2 que están en nuestro arreglo. Entonces vuelvo a colocar el siguiente. Acá ya voy a tener n menos 2 y así hasta el final. Fíjense que nosotros sabemos que acá vamos a llegar a 1, pero ¿por qué? Vamos a demostrarlo matemáticamente. ¿Por qué es 1? Si esto es n, el último espacio va a estar con n menos 1 elementos. O sea, si acá hay n menos 1 elementos, vamos a marcarlo ahí, si tenemos n menos 1 elementos significa que en mi conjunto ¿cuántos quedan? Solamente 1. Entonces solamente tengo una opción acá finalmente. También lo pueden ver como si acá hay n espacios y tengo que restarle n menos 1, que son los espacios o los elementos anteriores. Esto va a quedar negativo, positivo, negativo, positivo. Esto es 1. Entonces ese es el valor que va a ir acá. Bien, entonces de esta manera tenemos una forma de generalizar la forma de ordenar y bueno, ya vimos que esto es n por n menos 1 por 1, que es n factorial. Y es lo que necesitamos conocer o necesitamos calcular cuando queremos obtener permutaciones de un arreglo de n elementos. Ahora planteemos este ejemplo. Supónganse que vamos a arrojar una vez 6 dados equilibrados. O sea, tienen 6 dados y los arrojan una vez. Esto también se podría plantear como un solo dado tirado 6 veces, pero bueno, vamos a pensar que tenemos 6 dados y los arrojamos una vez. La pregunta es, ¿qué probabilidad tenemos de obtener números distintos en cada dado? Es decir, tiramos los dados y observamos los resultados. ¿Qué probabilidad tenemos de que en cada uno de esos dados que tiramos, de los 6, haya un número distinto al otro? Todos distintos. Entonces, vamos a aplicar un poco lo que vimos anteriormente. Básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ver cuál es la probabilidad de obtener un arreglo con resultados distintos de un conjunto más grande. Entonces, vamos a definir eso, vamos a definir esto, probabilidad de números distintos. Eso va a ser nuestro evento A. Quiere decir que vamos a tener que calcular la probabilidad de ocurrencia de A. Para calcular la probabilidad de ocurrencia de A, sabemos que tenemos que obtener el número de observaciones que favorecen a A sobre el número de posibles resultados.
Esa es la definición clásica de probabilidad. Bien, necesitamos conocer, entonces, nuevamente, n sub a y n. ¿Cuánto van a valer n sub a y n en este caso? Fíjense que acá todo se limita a calcular esto, pero esto no es tan trivial como pareciera, como en otros problemas que hemos tenido. Entonces, vamos a pensar primero, ¿cuál es un típico resultado que estaría enmarcado en el espacio muestral omega? Uno de los posibles. Ustedes arrojan esos 6 dados y un posible resultado podría ser 1, 6, 3, 5, 3. Pueden inventarse otro si quieren. Ese sería uno de los posibles. Un posible resultado de A, ¿cuál sería? 6, 3, 4, 1, 2 y 5. Fíjense que, a diferencia de omega, acá tuve cuidado en que ningún número se repita, porque es la única forma de que pueda pertenecer a A. Entonces, tenemos esta condición para omega y esta otra para A. ¿Cómo hacemos para saber cuántos elementos hay en cada uno de esos conjuntos? Bien, vamos a empezar con omega. Para responder esto simplemente usemos el principio fundamental de conteo. Cada dado tiene 6 posibles resultados, del 1 al 6, por lo que si imaginamos que los dados son arrojados, siguiendo una secuencia, cuando tienen los 6 dados y los van tirando uno por uno, vamos a pensar lo siguiente: el primer dado que arrojamos tiene 6 posibilidades, el segundo también, sería nuestra segunda etapa, el tercero también, el cuarto también, el quinto lo mismo, el sexto lo mismo. Quiere decir que finalmente, para saber la cantidad de posibles resultados distintos que podemos tener en el dado, desde el 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta el 6, 6, 6, 6, 6, es directamente 6 a la sexta. Esa es la cantidad total de elementos en nuestro espacio muestral. Ahora pasemos al evento A. Para pensar el evento A, tenemos que cambiar ligeramente el análisis. El primer dado podrá disponer de cualquiera de los valores de los posibles 6 resultados de que tiene el primer dado, ¿no es cierto? O sea, va a tener 6 posibilidades. Ahora, en la segunda etapa, cuando nosotros arrojamos el segundo dado, este resultado va a estar condicionado por el primero, es decir, no va a poder repetir el primero. Pasa algo como lo que vimos con las patentes, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos 5 opciones. Si pasamos al tercero vamos a tener 4, etcétera. Se pueden imaginar que cuando llegamos al último dado no le va a quedar otra opción que tener un valor distinto a cualquiera de los otros. Ya tienen una sola opción. Quiere decir que acá tenemos 6 factorial. Por lo tanto, de todo este análisis vemos que la probabilidad de tener un resultado distinto en cada dado al hacer este experimento es básicamente 6 factorial sobre 6 a la sexta, y esto le da algo así como 0.0154. Fíjense que es bastante pequeña la probabilidad de que pase esto, y es un poco lógico porque la cantidad de combinaciones es ampliamente superior a la que está pidiendo el evento A, ¿cierto? Que salga un dado, 6 dados con todos números distintos, es muy poco probable. Algo interesante que ustedes podrían llegar a darse cuenta es que este mismo resultado puede lograrse si ustedes lo piensan como probabilidades. Fíjense, si ustedes piensan cuál es la probabilidad de que salga un número cualquiera en el primer dado, sabemos que esto es 6 sobre 6, ¿no es cierto? 6 números sobre 6 números. Ahora, en el segundo dado, yo no quiero que se repita, entonces podemos tener 5 opciones sobre 6. En el tercer dado tampoco quiero que se repitan los resultados anteriores, o sea que volvemos a tener 4 sobre 6 y así hasta el final. Y volvemos a tener 6 factorial sobre 6 a la sexta, sin aplicar lo que vimos anteriormente. Ojo que acá, esto que armamos, ¿por qué es posible armarlo? Porque conocemos cómo funciona la mecánica, en este caso que es muy sencilla, del dado, y que acá hay probabilidades condicionales. O sea, esto es interesante de darse cuenta. Y otra cuestión que también es
es necesario traer a colación acá es que podemos utilizar esta técnica, la definición clásica, porque estos dados son equilibrados. ¿Qué quiere decir que sean equilibrados? También lo pueden llegar a encontrar como legal o equiprobables. Equiprobables. Y esto es muy importante porque sin esta condición no podemos plantear este cociente, porque necesariamente cada resultado, cada posible, acá inventamos un resultado, acá inventamos otro, pero cada uno de estos tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, sin esta condición de equiprobabilidad, estos resultados no tendrían la misma probabilidad de ocurrencia. Supóngase que el dado esté cargado en el número 2, por ejemplo. Entonces van a aparecer mucho más 2 que otros valores y esto nos va a sesgar bastante el cálculo de probabilidades. Entonces es una condición interesante, importante en este caso, para poder utilizar la definición clásica.